Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, esperando que todos estén bien junto a sus familias. Tengo la honra de poder hablar hoy de la lección de la escuela dominical, la cual lleva por título Vivir por la fe. Para ello nos vamos a presentar en oración ante nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos por la bendición de poder encontrarnos en esta mañana para poder estudiar de tu palabra. Gracias Padre bendito porque tú también provees los medios para poder hacer esta escuela dominical de forma distinta quizá como estamos acostumbrados, pero gracias a ti porque tú también nos permites el no poder dejar esta bendición que es de tanto crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Dirígenos ahora, Padre, y ayúdanos para poder entender cuál es la enseñanza para esta mañana y así también el poder seguir creciendo espiritualmente en lo que significa la búsqueda y el escudriñar la Escritura. Gracias Padre por todo y permítenos hacer todo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, como les decía, la lección de esta mañana ya por título Vivir por Fe y se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 3. Y para ello le vamos a dar lectura del verso 1 al verso 18 y lo hacemos en el nombre del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que el Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Dios nos ayude, hermanos, y nos añada bendición para el estudio de su palabra. Como decíamos, el título ya Vivir por Fe, y el texto se encuentra en el mismo capítulo, en el verso 11, y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Los tres puntos que, cómo se divide esta lección es: punto 1, recibir el Espíritu por fe; 2, rechazar la confianza en la ley; y 3, la promesa de Dios se recibe por fe. El contexto bíblico y histórico en el cual nos habla este libro de Gálatas, carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, es
cuando los hermanos de Gálatas se ven enfrentados a algunos enseñadores que se hacían llamar judaizantes, los cuales le daban mucho auge a lo que era la ley e incluso le atribuían la condición de que la salvación era por el cumplimiento de la ley. Ahora, ellos se tendieron a confundir, y ahí es donde Pablo, si analizamos los primeros 4 versículos, es bastante enfático, en el cual les demuestra y les trata también de recordar y que hagan un poquito de memoria cómo ha sido su proceso en aceptar el Evangelio y principalmente aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. De hecho, el verso 4 les dice: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Porque seguir el Evangelio no había sido fácil. Era cambiar sus culturas, sus costumbres, todo lo que significaba la idolatría en esos tiempos y todo ese lugar de Grecia y lugares cercanos. Y ellos lo habían dejado todo. Y lo habían dejado porque habían creído en Cristo Jesús. Y todo eso fue a través de la fe, no fue por la ley. Y ahora se levantan algunos enseñadores y comienzan a hablarles de la ley y que supuestamente no tenían salvación si no eran capaces de cumplirla. Entonces Pablo se veía en la obligación de decirles y hacerles recuerdo de cómo había sido este proceso en el cual ellos sí habían recibido, y no solamente la salvación, sino que el Espíritu Santo, como lo manifiesta en el verso 2, donde dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Y claramente, mis hermanos, ellos lo habían recibido por el oír la palabra de Dios, por el oír las enseñanzas que le había entregado Pablo y otros predicadores. Y ahora resulta que se estaban cuestionando de su propia fe. Y por eso es que después les habla de Abraham, el padre de la fe, aquel hombre que un día recibió un mandato y una promesa de nuestro Dios, en el cual le dijo que de él iba a ser una gran nación. Y no solo eso, sino que le dice que de tu simiente se iba a bendecir toda la tierra. Y esa simiente se refiere a Cristo, como lo manifiesta también este capítulo, en el cual un día, cuando vino a este mundo, se hizo hombre, y luego a través de su sacrificio y en la cruz fue pagado mi pecado y todo el pecado del mundo. Y con su sangre nos redimió, haciéndonos nuevas personas. A través de eso, nosotros, mis hermanos, ahora, ya no para los Gálatas, sino que para nosotros, también lo hemos aceptado, lo hemos creído y lo hemos recibido por fe. O sea, si vemos otros capítulos y otras enseñanzas de su palabra, es muy clara cuando dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero un hombre hizo posible que esa destitución se pudiese cambiar a través del don de la salvación, y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, cuando vemos que la ley efectivamente era condenadora, porque al pecado significaba muerte, pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo vino a pagar mi pecado y su pecado. Y por eso es que decimos que Jesucristo tampoco vino a abolir la ley. No, Él no dijo esto no sirve, sino que Él la vino a perfeccionar. Él vino a dar amor a la tierra y al mundo. Y eso es lo que encontramos, mis hermanos, y que podemos decir que por la fe en Cristo nosotros somos salvos por gracia y liberados de la esclavitud del pecado. Es por eso que cuando Dios viene a nuestra vida y nos entrega la salvación, nos sentimos libres, nos sentimos con un peso que ha salido de nosotros, porque ha salido todas esas cadenas y toda esa esclavitud que significaba estar preso en el pecado. Hoy día somos libres, mis hermanos, y por eso debemos darle la gloria a Dios y la alabanza que Él se merece, porque Él nos hace y nos hizo libres. Si vamos, mis hermanos, a cuál era el objetivo de esta enseñanza, también nos dice que los cristianos somos llamados a vivir por fe en Jesucristo. Jesucristo es la roca, mis hermanos. Jesucristo, ahí estaremos firmes. Nadie puede venir con otras enseñanzas. Nadie nos puede venir a cambiar en lo que nosotros hemos creído, que es la palabra de Dios. Un día creímos en eso porque el oír fue a través de la fe en Cristo Señor, quien Él dio y redimió
a través de su vida y su muerte y su sangre, nos redimió a cada uno de nosotros. Mis hermanos, esa ha sido la enseñanza para esta mañana, y Dios nos ayude para recordar y validar esa bendición que Dios nos dio y que no la podemos perder, porque ahora es nuestra responsabilidad mantener esa bendición y no perderla, y que venga y llevarnos por corrientes de otros tipos de aprendizaje y enseñanza que no estén bajo la voluntad de Dios. Les invito, mis hermanos, a orar, dando gracias a Dios por esta su enseñanza. Padre amado, gracias te damos por la bendición que tú nos das de poder estudiar esta maravillosa lección, de estudiar esta carta que el apóstol Pablo le enviaba a Gálatas y que hoy día la podemos hacer nuestra, donde recordamos que si hemos hoy un día aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ha sido a través de la fe, y la fe a través del oír tu palabra. Gracias, Padre amado, por esa bendición y por esa misericordia que tuviste un día por nosotros, y ahora permítenos cuidar esta bendición tan grande que es la salvación de nuestras vidas. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, les invito para que el próximo domingo también estemos compartiendo la bendición de la enseñanza que Dios nos quiera hablar, y de esa forma también mantenernos en un crecimiento espiritual.